Buenos días, hermanos. Gracias al Señor, una vez más estamos conectados a través de las redes sociales. Hoy vamos a compartir un devocional con el tema Sin ti no sé vivir. Hay momentos cuando uno lee el Salmo 51 y uno escucha en su corazón la oración de David, con un desespero voraz cuando le dice a Dios: quítame todo, pero no quites de mí, dice, tu Santo Espíritu. Y es que sin Dios la vida no tiene sentido. Si el Espíritu Santo se va, no nos queda nada de Dios. Por ello, en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 2 nos dice, en la Reina Valera nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otra versión, en la NBD, nos dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Te pregunto, ¿en qué tienes tu atención? La versión NBD dice: pongan toda nuestra atención en Jesús. En la Reina Valera dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos. Pongan toda nuestra atención en Jesús. La pregunta: ¿en qué tienes tu atención? A veces tenemos la agenda tan ocupada de que nos olvidamos el verdaderamente importante. No permitas que nada te distraiga. Tu amistad con Dios debe ser tan íntima que solo necesitas una mirada suya para que todo cambie. Vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 25, el verso 14 nos dice, Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, hará conocer su pacto. El verso 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. En la versión NBD dice: ser amigo tuyo, oh Dios, es el privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Continuamente buscan mis ojos el socorro que solo tú, Señor, me ofreces. Pues solo tú puedes salvarme de la trampa de mis enemigos. Por ello, alejarse de Dios es peligroso. A Dios nosotros lo necesitamos cerca, no lejos. Los discípulos dijeron a Jesús: te seguiremos hasta el final. Pero cuando vinieron a crucificarle, muchos comenzaron a seguirle, pero de lejos. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos lo mismo? Es fácil alejarse de Dios, pensar que todo es por nosotros, que lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo, cuando en realidad son puras bendiciones de Dios. Estás leyendo la Biblia y no por la motivación correcta, sino porque toca, oras, pero que te quedas dormido. Siempre los seres humanos encontramos razones para dejarlo.
comenzamos a vivir de oraciones urgentes. Solamente cuando tengo una urgencia, tengo un problema, ahí me conecto, ahí busco a Dios, ahí leo la Biblia. Experiencias pasadas y conocimiento de otros. Mucho cuidado. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a leer una gran porción de este libro, Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 8, del verso 10 al 18? Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde dice no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Recuerda que el Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Es fácil alejarse de Dios. No requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenerse cerca, amante de su presencia, exige mucha energía. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Cuando estés satisfecho con todo lo que tienes, no te olvides de tu Dios. Cuando tú hayas crecido más de lo que te imaginas, no te alejes del Dios multiplicador. Cuando la abundancia toque a tu puerta, no te enorgullezcas, ni te olvides quién es. Ese alguien es Dios. Te sacó de la esclavitud. Te curó cuando estabas herido. Te encontró cuando estabas perdido. Dios entró en mi vida cuando más lo necesitaba. Así que no puedo vivir lejos de Él, ni independientemente de su opinión en mi vida. El libro de Isaías, capítulo 6, el verso 5 nos dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Sin Dios estaría perdida. ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera encontrado? Piensa, ¿dónde estarías si Él no te hubiera alcanzado? Quizás con un matrimonio roto, un matrimonio infeliz, quizás atado a un pecado, vagando sin un propósito. Ahora, Isaías
53, el verso 6 nos dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno, dice, seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nos hemos enfriado en nuestra devoción a Dios en algún momento. Quizás nos hemos extraviado en el camino de nuestra casa, su dulce presencia. Pero mira, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, el verso 3, nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que ser salvo implica una santificación diaria. Es verdad que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella como hijo de Dios para siempre. Pero la salvación es mucho más que la confesión del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento una sola vez es una experiencia que dura toda una vida. Pensemos en una embarcación que se aleja del muelle. El capitán está dormido y su nave dice que se dirige a un desastre. Esta es una buena descripción de lo que le sucede a un cristiano que ha perdido el rumbo. Cuando nos adormecemos espiritualmente, comenzamos a descuidar las cosas que son importantes. Bajamos la guardia, descuidamos quizás el timón. Antes de que nos percatemos de lo que está sucediendo, acabamos ¿qué? Naufragando. ¿Cómo saber cuándo nosotros nos estamos alejando? ¿Cómo me puedo saber? ¿Sabes cuándo? Cuando comenzamos a ignorar la voz de Dios en nuestra conciencia y lo callamos. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. El libro de Deuteronomio, el capítulo 9, el verso 16 nos dice: entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues dice que se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Pensamos que estamos en lo correcto siempre, pero debemos ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice a través de ella? El libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso 24, dice: si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, la pregunta es: ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se acordará ninguna de sus obras justas. Es lo que dice la palabra del Señor. Por ello nos retraemos de todo lo espiritual. Ten cuidado de cómo sobreedificas. Cuando sufrimos interna y externamente, cuando decides abandonar la amistad con Dios, es como si se te fuera la felicidad. El único que nos hace sentir plenos, completos, felices, es Dios. Mira, Salmos, capítulo 70, el verso 4. Dice: pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre: sea Dios exaltado. El Salmo capítulo 21, el verso 6 nos dice: porque los has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros cada día a buscarlo. Tú conoces tu condición, tú sabes cómo estás, si realmente estás cerca de Dios o te estás alejando del Señor. Este tema nosotros comenzamos diciendo
que sin ti no sé vivir. Si el Señor no está en mi vida no tiene sentido. Debemos ser agradecidos con el Señor. Y si tú te estás alejando, busca ayuda. Busca ayuda, comienza a leer la Biblia, porque es la Biblia la que te va a dar dirección, rumbo a tu vida, como habíamos aprendido en esta mañana. Hermanos, sigamos fiel el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Busquémoslo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida cristiana. Deja que Dios guíe tus caminos, hermano. Que Dios te bendiga.